Ok, estas son las preguntas personales. Estas son las preguntas personales. Pregunta número 1. Why are you here today? Question number 1. Why are you here today? ¿Por qué está usted aquí hoy? ¿Por qué está usted aquí hoy? Y la respuesta es, I am here for my citizenship interview. I am here for my citizenship interview. Estoy aquí para mi entrevista. Once again, why are you here today? I am here for my citizenship interview. Question number 2. What can I do for you today? Question number 2. What can I do for you today? ¿Qué puedo hacer por usted hoy? ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Esta pregunta, la número 2, es una variación de la misma pregunta de la primera. Y la respuesta viene siendo la misma. I am here for my citizenship interview. I am here for my citizenship interview. Estoy aquí para mi entrevista. Once again, what can I do for you today? I am here for my citizenship interview. Question number 3. How did you get here this morning? Question number 3. How did you get here this morning? ¿Cómo llegó usted aquí hoy? ¿Cómo llegó usted aquí hoy? By train. By train. En el tren. Tomé el tren esta mañana en el tren. One more time, question number 3. How did you get here this morning? By train. By train. Question number 4. Did you take the subway this morning? Question number 4. Did you take the subway this morning? ¿Tomó usted el tren esta mañana? ¿Tomó usted el tren esta mañana? Yes. Yes. Sí. Once again, did you take the subway this morning? Yes. Question number 5. How long did it take you to get here today? Question number 5. How long did it take you to get here today? ¿Cuánto tiempo le tomó para llegar usted aquí hoy? ¿Cuánto tiempo le tomó para llegar usted aquí hoy? 45 minutes. 45 minutes. How long did it take you to get here today? 45 minutes. Question number 6. Why do you want to become an American citizen? Question number 6. Why do you want to become an American citizen? To vote in the next elections. To vote in the next elections. ¿Por qué se quiere hacer ciudadano estadounidense? ¿Por qué se quiere hacer ciudadano estadounidense? Otra vez, why do you want to become an American citizen? To vote in the next elections. Para votar en las próximas elecciones. Esa pregunta número 6 tiene una segunda parte que es la siguiente. El oficial le puede preguntar, después que ustedes le contestan to vote in the next election, para votar en las próximas elecciones, él o ella le puede preguntar, why do you want to vote in the next elections? ¿Por qué quiere votar en las próximas elecciones? ¿Por qué quiere votar en las próximas elecciones? Why do you want to vote? Why do you want to vote in the next elections? Y la respuesta es for the next president, o puede ser the next governor, o the next congressman, o the next senator. Okay, esa es la parte de la pregunta número 6. Question number 7. What is your complete name? Question number 7. What is your complete name? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su nombre completo? En este caso, un ejemplo, nombre completo tiene que ser como está en la residencia. Manuel González. Manuel González. Ahora, yo puedo preguntarle también, what is your name? What is your name? ¿Cuál es su nombre? Muchas personas confunden esa pregunta con que le están preguntando el primer nombre y no. Cuando yo le pregunto what is your name, me tienen que dar su nombre completo también. What is your name? Manuel González. Manuel González. Ahora si le pregunto what is your first name? What is your first name? ¿Cuál es su primer nombre? Entonces en ese caso me dicen Manuel. Manuel. Le pregunto what is your last name? What is your last name? ¿Cuál es su apellido? What is your last name? Entonces me dicen González. González. Question number 8. Pregunta número 8. Please spell your name. Please spell your name. Deletree su nombre, por favor. Deletree su nombre, por favor. En este caso, le tienen que deletrear su nombre al oficial. En las libretas del material de la clase está el abecedario con la pronunciación de cada letra. Ok, vamos entonces a la pregunta número 9. Do you want the court to change your name? Question number 9. Do you want the court to change your name? Pregunta número 9 otra vez. Do you want the court to change your name? ¿Desea que la corte le cambie su nombre? Desea que la corte le cambie su nombre. Si se lo va a cambiar, dice yes. Yes. Si no se lo va a cambiar, dice no. No. Otra vez. Do you want the court to change your name?
¿Desea que la corte le cambie su nombre? Otra vez, si se lo va a cambiar, dice yes. Si no se lo va a cambiar, dice no. Vamos entonces a la pregunta número 10. La pregunta número 10 pregunta, how much do you pay for your test? ¿Cuánto pagó por su examen? Ya ese examen no existe, so ya esa pregunta ya no aplica. Vamos entonces a la pregunta número 11. What state do you live in? Question number 11, pregunta número 11. What state do you live in? ¿En qué estado vive usted? ¿En qué estado vive usted? En este caso, New York. New York. What state do you live in? New York. Question number 12, pregunta número 12. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En este caso me tiene que dar su dirección completa. ¿Ok? En este caso su dirección completa. 10 West Fordham Road, 3rd floor, Bronx, New York. 10 West Fordham Road, 3rd floor, Bronx, New York, 10468. So me tienen que dar el número del edificio, la calle, el apartamento, el condado y la zona postal. So, otra vez, where do you live? ¿Dónde vive? Otra manera que le puedo hacer esa misma pregunta es, la manera más fácil, what is your address? What is your address? Otra vez me tiene que dar su dirección completa. 10 West Fordham Road, 3rd floor, Bronx, New York, 10468. What is your address? Y where do you live es la misma pregunta. Pregunta número 13. Where are you from? Pregunta número 13. Question number 13. Where are you from? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Y la respuesta es, the answer is, I am from Mexico. I am from Ecuador. I am from Honduras. I am from Colombia. I am from Guatemala. I am from Dominican Republic. ¿Ok? En ese caso me dice de dónde es, de cuál país es. La segunda parte de la pregunta número 13 es la siguiente. What is your nationality? What is your nationality? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? En ese caso me dice entonces si es mexicano, I am Mexican. Si es ecuatoriano, I am Ecuadorian. Si es dominicano, I am Dominican, etcétera, etcétera. Damos entonces a la pregunta número 14. Where were you born? Where were you born? En este caso, me tienen que decir dónde nacieron. Si es posible, me dicen la ciudad donde nacieron y el país. Por ejemplo, where were you born? Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. So, me tienen que dar la ciudad o el pueblo y también el país. Where were you born? Bogotá, Colombia. ¿Ok? Vamos entonces ahora a la pregunta número 15. La pregunta número 15 es la siguiente. When were you born? When were you born? ¿Cuándo nació usted? ¿Cuándo nació usted? En este caso me tiene que dar su fecha de nacimiento. Un ejemplo, when were you born? October 15, 1975. October 15, 1975. También esta pregunta se le pueden hacer de otra manera, que es la siguiente. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Entonces otra vez me dicen, por ejemplo, si la fecha de nacimiento, October 16, 1975. October 16, 1975. Hay otra manera que esta pregunta se la pueden hacer que no está en el material, que es la siguiente. What is your date of birth? What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Y de nuevo la misma respuesta. October 16, 1975. October 16, 1975. Vamos entonces a la pregunta número 16. How old are you? Question number 16. How old are you? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? En este caso, si tiene 20, 20. Si tiene 25, 25. Si tiene 40, 40. O si tiene 50, 50. Otra vez, how old are you? ¿Cuántos años tiene usted? How old are you? Question number 17. When do you come to this country? When do you come to this country? ¿Cuándo vino usted a este país? ¿Cuándo vino usted a este país? Me tienen que dar entonces en este caso la fecha cuando usted llegó por primera vez a los Estados Unidos o cuando entró legalmente a los Estados Unidos. Entonces en ese caso, un ejemplo, October 2001.
October 2001. También esta pregunta se le pueden hacer de esta manera. When do you first arrived in the United States? When do you first arrived in the United States? ¿Cuándo llegó por primera vez a los Estados Unidos? ¿Cuándo llegó por primera vez a los Estados Unidos? En este caso, la misma respuesta, October 2001. October 2001. Otras partes de esta pregunta que no está en el material son las siguientes. Y yo le pregunto a la siguiente pregunta, what port did you came in from? What port did you came in from? ¿Por cuál aeropuerto o puerto entró usted? En este caso, si entró por JFK, me dice JFK. Si entró por Miami International Airport, me dice International Miami Airport. Por ejemplo, what port did you came in from? JFK o New York City. Un ejemplo me puede decir, ¿ok? O me puede decir, por ejemplo, Luis Muñoz Marín, Puerto Rico. Otra parte de esta pregunta es la siguiente. Yo le pregunto, who petitioned you or who brought you here? Who petitioned you or who brought you here? ¿Quién lo peticionó o quién lo trajo aquí? ¿Quién lo peticionó o quién lo trajo aquí? En este caso me tiene que dar, por ejemplo, el nombre de la persona a quien lo peticionó. Si fue su papá, my father. Si fue su mamá, my mother. Si fue su esposo o esposa, my spouse. ¿Ok? O si fue su hijo, my son. O si fue su hija, my daughter. ¿Ok? Vamos entonces a la pregunta número 18. How long have you been a permanent resident in the United States? Question number 18. How long have you been a permanent resident in the United States? ¿Cuánto tiempo tiene usted siendo residente permanente? ¿Cuánto tiempo tiene usted siendo residente permanente? En este caso, me tiene que dar los años que tiene siendo residente permanente. 17, 18, 15, 10. How long have you been a permanent resident in the United States? ¿Cuánto tiempo tienes siendo residente permanente? Pregunta número 19. Have you been absent from the United States since you became a permanent resident? Question number 19. Have you been absent from the United States since you became a permanent resident? ¿Ha usted estado ausente de los Estados Unidos desde que se hizo residente permanente? ¿Ha usted estado ausente de los Estados Unidos desde que se hizo residente permanente? En este caso, entonces, me tiene que decir si ha viajado fuera de los Estados Unidos desde que se hizo residente, me tiene que decir la fecha que viajó. Por ejemplo, en este caso, si la última fecha. Si viajó en octubre de 2006, me tiene que decir October 2006. O si viajó en diciembre, December 2006, un ejemplo. Esta pregunta la pueden hacer de otra manera, que es la siguiente. Did you travel in the last 5 years? Did you travel in the last 5 years? ¿Ha viajado dentro de los últimos 5 años? Did you travel in the last 5 years? Entonces, en este caso, si viajó, me tiene que decir yes. Yes. ¿Ok? Esa es la pregunta número 19.